separación de 1,27 por este lado. Y por el otro lado tienen esta separación de 45 centímetros. Entonces, como yo le decía, yo entiendo de que se generan también presiones laterales en el suelo con el plinto, no solamente hacia abajo. Entonces, entiendo que de alguna forma se pueden repeler esas mismas fuerzas al momento de que se encuentran las dos. De la una columna puede ser esta columna que está aquí con la columna que está acá. Ya, otra pregunta. ¿Qué espesor tienen esas zapatas aisladas? 20 centímetros. Ya, y la línea color eh, que es morado, me parece, que representa que es cadena o viga de cimentación. No, cadena. Es cadena, obviamente a un nivel mucho más alto, ¿no? Claro, es un nivel más o menos como de unos 30 centímetros más arriba del plinto. Ya, y la otra pregunta es, ¿qué está soportando esas cuatro columnas? Una losa de hormigón. Solo losa. Sí, solamente losa. Es una losa de hormigón que baja en pendiente. Ya, Entonces, estas cuatro columnas es la parte céntrica de la losa. ya. Sí, 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 sí te entiendo perfectamente. Ya. Em, no sé si alguno de los compañeros quiera acotar algo o si no paso a dar la explicación a mi criterio personal. ¿Qué se debió hacer? ¿Qué se debió hacer y, y, y qué esperar en tal caso de lo que se muestra en la figura? Si no, déjame compartir pantalla. Ya todos están viendo Una hoja una en hoja en blanco. blanco, ¿no? Ya, a ver. Vamos a tratar de dibujar esto. Perdón. A ver. Listo. Tenemos dos columnas que están, por decir, a una distancia bastante menor. Ok, están soportando las cargas a las cuales están siendo diseñadas según su uso, según su forma, etcétera, etcétera, ¿no? Y han sido diseñadas con, me parece que vi de 1,20 por 1,20, Sí, según obviamente la capacidad portante del suelo y obviamente la cargas y momentos que están actuando hacia las zapatas, ¿no? Ya. Tiene una distancia aquí separada de 27 centímetros. Ya. ¿Qué es lo que se debió hacer? En esos casos, cuando hay cercanía entre zapatas aisladas, lo más económico es hacer una zapata combinada y hasta en cierta forma un mejor funcionamiento estructural. La zapata combinada, según su análisis y diseño, hará que ya no, este es el eje, ¿no? Y tiene 60 hacia allá y 60 hacia acá.
60 hacia acá y 60 hacia acá. La zapata aislada es casi seguro que solo sea esto, perdón, esto y esto. O sea, yo tendría un incremento, perdón, un ahorro en lo que es volumen de hormigón. ¿Sí? Porque aquí nomás estaría uniendo los 27, pero me estoy ahorrando 40, aproximadamente 40 centímetros de este lado y 40 centímetros de este lado. Y su funcionamiento sería obviamente mucho mejor porque al estar tan cerca, en vez de tener zapatas aisladas, que es un buen sistema, que es que tiene muchas ventajas económicas, siempre tiene la probabilidad de sufrir un pequeño asentamiento en cualquiera de sus columnas, a lo que llamamos nosotros asentamientos diferenciales, y hacer que la estructura sufra eh, eh, algún daño o algún esfuerzo adicional. Recuerden que si yo tengo columna, digamos una estructura de 9 columnas, ¿ya? En la cual suficiente con zapatas aisladas. Perfecto, no hay ningún problema. Pero al ser zapatas aisladas, como su nombre lo dice, yo tengo que prever que el suelo debajo de cada una de ellas esté con todas las respectivas recomendaciones del estudio de suelo. Ya que si una de estas me falla, por lo que son aisladas, el conjunto puede sufrir daño. Cosa que es muy diferente cuando es una zapata corrida, en la cual si ésta sufre o este sector de suelo sufre un pequeño asentamiento, va a ser compensado por todos los demás, por las otras columnas, por decirlo así. Y si lo hago en dos direcciones, va a ser su comportamiento mucho mejor. Hago que la estructura, viéndola de manera total, se comporte más adecuadamente y tenga mayores rangos de seguridad. Esa es la idea entre una y otra y la ventaja estructural que tiene entre una y otra. Obviamente, esto versus zapatas aisladas, el costo es un poco mayor, ¿no? Y, por otro lado, como así están en los planos, no quiero borrar esto. Bueno, como así están en los planos, nosotros sabemos que esto es aproximadamente así. El bulbo de presiones. Y sucesivamente, ¿no? Hacia una distancia generalmente de 2 veces este ancho. Si esto es 1,20 por 2, sería, 2,40. entonces, esta altura generalmente es 2,4. El ancho. El ancho es muy variable según los estudios.
Algunos dicen que se extiende el peralte, que eso es básicamente con la que yo más me relaciono. Se extiende, o mejor dicho, la altura de la zapata. ¿Cuánto me dijiste que tenía esto? 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces significa que el bulbo va a venir 20 centímetros hacia acá, o sea, esta distancia, de aquí hacia acá, va a ser aproximadamente 20 centímetros. Estoy hablando empíricamente, ¿no? Porque en cuestiones de suelo siempre es variable todo. Por eso los factores de seguridad que hacen los geotécnicos siempre son de 3, de 4, hasta de 5 ahí. Porque siempre es bien variable lo que es un suelo. Entonces, una regla práctica es que se extiende esta altura de la zapata, o sea, se extiende hacia acá 20 centímetros. Obviamente, esto de aquí se va a extender 20 centímetros y vamos a tener una zona de por decirlo así, de unión, ¿ya? Que uno tiene que evaluar si es grave o no, en, en el sentido de que si le va a tener una gran influencia o no, por decirlo así. O sea, porque en este caso es una casa de una planta sin acceso a la luz, obviamente. Ya, ya. Entonces de ahí vamos tomando los criterios adecuados a que si va a haber problemas o no va a haber problemas. Si es una casa de una planta, de dos plantas, no va a haber ningún problema, pero si es 3, 4, 5 pisos en que la carga obviamente va a mayorar, o al ser una estructura, pensé que era un bloque de ascensor o, o 4 columnas que estaban soportando una losa maciza que llevaba alguna carga, una carga puntual bastante grande. O sea, la losa por la forma en la que es maciza, es una losa de 15 centímetros, Ya, porque es tipo cumbrero, o sea, es ya. inclinada. Pero Tiene, no lleva tiene, carga. no, carga no, más que el terminado de teja de galvalumen. Ya, ya. Entonces, yo personalmente, como regla práctica, yo como mínimo, si tengo que tomar la opción, o me explico mejor, si yo hubiera hecho ese diseño de la cimentación, yo hubiera optado por una zapata combinada. ¿Ok? Entre las cuatro columnas. No, porque del otro lado es 45 centímetros, 46, claro. 46 centímetros. Lo idóneo hubiera sido una losa de cimentación, pero ahí el incremento, la losa de cimentación es una cimentación superficial que funciona excelentemente bien, pero es cara. ¿Por qué? No tanto por el hormigón, más que todo es por el acero, porque vas a tener que colocarle doble capa de acero en ambas direcciones y solo con un armado mínimo sería FIDE 12 cada 15. O sea, es bastante cara con respecto a una aislada y con respecto a una combinada. ¿Sí me Claro, explico? Entonces yo tomaría la opción de que estas dos la haría zapata combinada y las otras dos los mismos, zapata combinada. Ya. Pero si tengo que por algún motivo dejarla en zapatas aisladas, yo siempre procuro como mínimo tener esta distancia como mínimo, si es más, mucho mejor, de 30 centímetros. ¿Ya? No recuerdo
exactamente el texto o la referencia o artículo bibliográfica de donde encontré esa recomendación, pero eso es yo lo leí, no es inventado por mí, es una recomendación bastante práctica y salió obviamente de un estudio científico, de una tesis o de un trabajo. No recuerdo para qué, no recuerdo dónde, pero como mínimo yo lo adopto ya en mis diseños, como mínimo 30 centímetros. Tú tienes 27, básicamente estamos bien y no va a haber ninguna influencia, a pesar de que hay esta zona de unión, pero va a ser bastante menor, ¿no? Que no va a generar mucha, mucha importancia en las cimentaciones. Mucho más que es una vivienda de un solo nivel. ¿Ok? Listo, ingeniero, le agradezco mucho por la explicación. Sí. Repito, si pueden más, bienvenido sea, pero como mínimo 30 centímetros. 27 ya es casi 30, entonces yo creo que sí lo pueden dejar, dejar ahí, ¿no? Lo mismo pasa, y ya tocando la pregunta, lo mismo pasa cuando ustedes saben que en nuestro país la necesidad de cisternas, la necesidad de cisternas es fundamental y cuando las hacen interior de la casa, deben cumplir el mismo requisito o prever el mismo problema del caso del compañero, ¿no? ¿Qué tanto alejado, dónde hacerlo, dónde colocarlo, etcétera, etcétera? Ya voy a dibujar aquí una cisterna. Ya. Listo, estamos todos claros, ¿no? Y tengo plintos acá, y en todo alrededor tengo zapatas aisladas. ¿Sí? Lo ideal, lo recomendado, lo que se debería hacer primero, que esta zapata solo en los alrededores de la cisterna se encuentre al mismo nivel que la implantación de la cisterna. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, está claro. Ya. Esto es lo que se debería hacer por las cuestiones de las presiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hacer una losa, porque sabemos que es una losa, el bulbo de presiones no es no sobresale tanto, por decirlo así, porque reparte teóricamente la carga en toda su área, que es mucho más grande que obviamente una zapata aislada perdón, que es mucho menor que una zapata aislada y que una zapata combinada, ¿no? Pero si me toca hacer a una altura mucho mayor, digamos aquí como el ejemplo, ya, como el ejemplo, volvemos a las recomendaciones, mínimo 30 centímetros. De aquí hasta aquí. Mínimo, mínimo 30 centímetros. Si esto está casi encima, a este nivel de aquí de la cisterna, obviamente ya mi mínimo no va a ser 30, sino que procuraré 45, 60, 70, lo más que pueda.
¿Ok? Y en relación a la carga que soporta ese plinto, también influye esos 30 centímetros. Es que eso es que iba. Como recomendación es esto, 30 centímetros. Pero tú además le preguntas cuántos pisos son, qué va a estar soportando. Si te dice que son 5 pisos, no, esto no funciona así, esto tiene que ser a este nivel de aquí, sin discusión. Si te dice no, son 5 pisos, no son 5 pisos, sino que son 3 allá perfecto y lo quieres dejar a este nivel, entonces mi mínimo no sería 30, sino que sería 50 o 40 ya. Ya, pero si te dicen no, es solo una casa de 2 plantas y tú más o menos aproximadamente ya sabes qué carga genera una casa de 2 plantas, no sobrepasan de exageradamente 20 toneladas, exageradamente. Pero generalmente 8, 9, 10, 12, 14 según el área y según la carga de la vivienda. Em, Tú ya puedes dejar y tomar la decisión que 30 centímetros, pero menos de 30 no. ¿Ok? Entonces tú tienes que ir evaluando, teniendo en consideración si hay la posibilidad de implantarla aquí, pero respetando siempre esto como mínimo. Listo. ¿Sí, compañeros? Sí, es muy bueno que lo aclare porque muy común ver ese tipo de cosas, de que la cisterna se la hace pegadita a la zapata. Claro, claro. Lo otro también que yo he hecho es, ya entro en ese tema, ¿no? El suelo, yo ya corté y yo ya mejoré el suelo. Ya todo esto ya es suelo mejorado. Por recomendaciones, obviamente, del estudio de suelo. Ya viene y excavo para mi plinto, que yo voy a colocar aquí, ¿no? Ya. Y vengo y excavo para mi cisterna, digamos ahí. Ya. Esta distancia, digamos, tengo 40 centímetros, digamos. Cumplo con la recomendación mínima. Ya. Pero mis cargas son bastante altas. Pero yo ya no tengo la posibilidad de aumentar este 40. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un poco más grande. El mismo criterio, eh, el mismo criterio de algunos estudios de suelos eh, siempre dicen mejorar debajo del área de la zapata con su respectivo sobreancho. Algunos geotécnicos dan ese sobreancho, otros lo dejan a criterio del constructor en lo que les sea posible, ¿no? Pero la norma general, al igual que el bulbo de presiones, es la altura de la zapata, ¿no? O sea que yo tengo que hacer aquí un mejoramiento debajo de la zapata, ¿no? Ya. Digamos X capas hacia abajo, pero me pide el estudio solo que lo haga con sobreancho. Entonces, lo mínimo o lo recomendable, perdón, lo recomendable es que sea la misma altura de la zapata. Digamos que sea 20 centímetros, o sea, yo tengo 20 centímetros hacia acá, 20 centímetros hacia acá, y aquí tengo mis capas. ¿Ok?
Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, como yo tengo mi cisterna aquí, yo lo que le dejo son 10 a 15 centímetros, o sea, extiendo el mejoramiento de la zapata y le dejo 10 a 15 centímetros y lo relleno esta parte con arena. Se lo remoja para que se compacte naturalmente, porque la arena se compacta con agua. Y básicamente lo que hace eso es que la presión o el bulbo de presión aquí no se distribuye hacia acá, sino que va básicamente hacia abajo. ¿Ya? Y no me genera presiones laterales hacia, en este caso, la pared de la cisterna. Hablamos de arena de mar. Arena, arena, arena. Un simple arena, un material granular, en otras palabras. Ujú. Ya. Yo tengo que llenar este vacío, ¿no? Entonces lo hago con arena, lo remojo para que se compacte naturalmente. Y la disipación de esta energía va hacia abajo. Si es que tengo posibilidades o cargas bastante altas, ¿no? Uno al excavar la cisterna Ingeniero, siempre la hace con ingeniero, sobreancho, ¿no? eso funcionaría como más o menos como una junta Como un entre... amortiguador, en Ay, teoría. Pero es como una junta. O sea, yo estoy rellenando el suelo. Este espacio lo estoy rellenando, pero lo estoy haciendo con arena. Y solo es alrededor, en este caso, de, de la cisterna. Pero es justamente por cumplir esa función, si es que tengo la necesidad o tengo que considerar mayor longitud de la que tengo, pero ya no puedo hacer por geometría, ya no puedo hacer nada. No puedo reducir las dimensiones de la zapata, no puedo reubicar los ejes de las columnas, no puedo reducir el ancho de la cisterna o el volumen de la cisterna. Entonces me toca improvisar con esta alternativa que funciona bastante bien. Ingeniero, una pregunta, indistintamente del material de la cisterna, sea hormigón o ladrillo echado. Claro, claro, disipa, disipa. Yo personalmente, eh, yo trabajo con burrito echado. Y yo he hecho, hasta ahorita he hecho de 15, he llegado hasta 15 metros cúbicos, ya, con burrito echado. Ya, cosa que hay una recomendación que dicen que necesariamente tiene que ser de hormigón si pasa de 5 metros cúbicos. Bueno, eso ya obedece a una cuestión más comercial, pero yo he hecho 5 con ladrillo, he hecho 8 con ladrillo, he hecho 10 con ladrillo, he hecho 12 metros cúbicos con ladrillo. Pero tengo en consideración muchos aspectos, ¿no? Castillos o columnetas que le llamamos, viguetas, viguetas de amarres en ciertas alturas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, se toma también consideraciones del caso. Pequeños dientes hacia dentro de la cisterna como contrafuerte para reducir el, el movimiento del agua en un movimiento sísmico, que en un hormigón obviamente tiene mucha más resistencia que en una de ladrillo, pero esas aletas internas le reducen o le disipan la energía del movimiento del agua y no le causa esfuerzos en las paredes, en este caso
maleta, perdón, de burrito. Ok, gracias. Sí, es todo un poquito también de arriesgarse y tener todos los controles que, que debemos de tener siempre y las estructuras funcionan perfectamente. Si en la urbanización donde trabajo diseñé una de 5 metros cúbicos con burrito, eh, pero la cisterna era frontal, en el patio frontal, y arquitectónicamente tenía que ser esa el área de estacionamiento. En otras palabras, iba a soportar el vehículo. Em, Todo el mundo decía de hormigón, de hormigón, de hormigón, porque ya cumple otra función, no es que ya es la de la losa y en sí la estructura completa de la cisterna iba a resistir el peso de un vehículo, pero se diseñó, se calculó y se construyó con burrito echado y funciona perfectamente. Ya está probada, ya está, esa organización ya tiene ya 2 años, ya está entregada, no ha tenido ningún inconveniente. Y lo más trágico que una vez me asusté es que el camioncito de carga de materiales, creo que todo el mundo lo conoce, lo había estacionado encima de una cisterna. Yo dije, no, pues para eso no fue concebida esa cisterna, era para un auto normal de apenas 2 toneladas. Eso ya sobrepasa los 4 o 5 toneladas. Pero nada, ¿para qué? Aguantó perfectamente. O sea que las cosas se hicieron muy bien y se tomaron todas las consideraciones respectivas, ¿no? Y funciona bien, solo un poco de arriesgarse. ¿Ok? Creo que Listo, Jaime ingeniero. respondí tu pregunta, ¿no? Sí, por mi parte quedó todo muy, muy claro y le agradezco mucho por sus recomendaciones. ¿Alguien más? Y otro compañero, creo que tenía otra consulta, no sé si la hace ahorita. Ninguna. Bueno, entonces, escaleras. Hablemos de escaleras. A ver, ¿qué es una escalera o qué fin cumple una escalera? Ya. Es la de llevar, en este caso, una cosa material, física o humana de un nivel a otro, ¿no? Los tipos son muchos. Las consideraciones estructurales, básicamente, uno las da. Depende del criterio, depende del ingenio, depende de lo que querramos estéticamente hacer o proyectar. Entonces, la escalera más típica que cubre un nivel inferior a un nivel superior es básicamente esto, ¿no? ¿Sí? Digamos algo típico sería un nivel 0 y algo típico un nivel 306. Ya. Una altura bastante utilizada. Entonces, hay varios tipos de escalera. La de un solo tramo, o sea, la que cubre desde este nivel hasta este otro
en una sola longitud y sin descanso, sin nada. El otro tipo, Ingeniero, una pregunta. ¿Está sí, dibujando algo? ¿Por qué no está compartiendo pantalla? no estoy compartiendo, perdón. No, lo veía que estaba diciendo de un tipo de aquí a acá, pero Aquí, ya, perdón. Repito, listo, ahí un sí. nivel de piso, un nivel de entrepiso, y yo necesito llegar de un nivel hacia el otro, y la escalera más usada es la de un tramo, así se llama, escalera de un solo tramo, de un solo tramo, Sin descanso. claro, sin descanso, de un solo tramo. Hay la variante, que sería, hay la variante que sería, digamos, parte de aquí, sube, un descanso, obviamente el nivel sería la mitad, y sube hasta la siguiente losa. Así y así. Esta es una variante que la conocemos como escalera lineal, porque a la larga son rectas, de dos tramos. Dos tramos. O escalera con descanso. ¿Ok? ¿Ok, compañeros? Sí, ingeniero, entendido. Sí, ingeniero. Ya. Depende mucho. Ahí vienen las circulares, vienen hasta de 3 tramos. Vienen por diferentes formas, vienen metálicas, vienen de madera, vienen autosoportadas por cables o por una viga, vienen en torsión, en voladizo, etcétera. Las variables son inmensas. Pero Una consulta, ingeniero, ahorita que lo menciona. Las circulares, esas creo que tienen algún problema con la aceptación por parte del cuerpo de bomberos, ¿no? em, según, ya mismo entramos a eso. Ya mismo entramos a eso. Ya mismo entramos a eso. Sino que aquí estoy yo viendo en elevación, ya mismo vemos en planta, ¿no? Ya. Hasta aquí estamos claros, ¿no? Ujú. Ya, perfecto. Estos ustedes saben que una escalera está conformada básicamente por su altura, que se denomina contrahuella, y por su base, que se denomina huella. Entonces, tanto arquitectónico como estructuralmente, siempre vamos a escuchar los términos de cuál es la pisada o cuál es la huella y cuál es la altura o cuál es la contrahuella. ¿Sí estamos claros? Sí. Ya. Arquitectónicamente hablando, siempre se juega con distancias de huellas entre 25 a 30 centímetros. Entre 25 a 30. Y en huellas y en contrahuellas de 17 a 20 centímetros. Eso tomará la decisión más que nada la arquitectura, pero como estructural podemos dar unas
ciertas recomendaciones, por decirlo así. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Una regla práctica es, estructuralmente hablando, 2 veces la contrahuella más la huella debe dar 63 o 64. Un rango entre 63 o 64. Por eso es que la mayoría de los arquitectos, no sé si sabiendo o no, siempre toman a la contrahuella como 18 centímetros y a la huella como 28 centímetros. ¿Cuál es el resultado de esto? Sus calculadoras, ¿cuál es el resultado? 64 centímetros. 64. Ya. Entonces, cumplo perfectamente o acepto esta medida porque está en este rango específico. Y ahí yo puedo jugar con 17.29, con 17,5, 28,5. La idea es jugar o 63 o 64. ¿Sí? Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Listo, borramos esto. Ahora, viendo en planta, ya, digamos que ahí. Ahí. Lo ideal sería esto. Digamos que yo quiero cubrir una altura. Tengo huella, 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 descanso, huella, huella, huella y obviamente ya el nivel del ósalo. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Sí, sí, ingeniero. Ya, perfecto. Esto funciona, esto es perfectamente, pero cada vez hacemos diseños, perdón, cada vez nos encontramos con diseños bien minimalistas de muy poco espacio, donde la necesidad de hacer más pequeñas las cosas es fundamental y esta escalera ya no es tan alargada, sino que comienza básicamente de aquí y tiene que terminar aquí. Por ende, se me viene la necesidad de generar escalones en el descanso, que puede ser solo uno. Si tengo más necesidad, hago esto. Y si es la necesidad,
hago esto. ¿Ok? Entonces, en la actualidad ya son poquísimas, son muy pocas las viviendas que vemos con descanso, sino que ya vemos básicamente escaleras sin fin. O sea, voy y doy básicamente toda la vuelta y llego hasta el nivel deseado. Esto, si es 90 centímetros, que es lo típico, perdón, no es aceptado por el cuerpo de bomberos, en este caso de Manta, que en un espacio de 90 por 90 se genere 3 huellas y obviamente 3 alturas. Ya. Obviamente las urbanizaciones o la mayoría de las urbanizaciones, incluyendo donde yo trabajo, tengo esto. Pero ya se mueven otros intereses de por medio, de dejar pasar lo que es algo de beneficio para el sector, para el barrio, que los trabajadores locales, etcétera, etcétera. Ya el municipio o las entidades que controlan dejan pasar este tipo, pero en teoría o reglamentariamente no debería ser aprobado. ¿Ok? ¿Sí está Ingeniero, claro? sí, muy claro. ¿Y cuál sería lo óptimo para aprobación de bomberos como proyecto particular? 1.20. Yo puedo Ok, dejar estos 3 escalones, pero debería ser 1.20. ok, gracias. Eso me estaría incrementando, obviamente, 30 centímetros de mayor longitud y sería 30 centímetros y 30 centímetros, 60 centímetros de mayor ancho. Si ven cómo el cambio es radical. Si ven cómo un cambio normalizado para poder cumplir y dejar tal como está, me incrementa 30 centímetros en este sentido y 60 centímetros en este sentido. Porque yo tendría 1.20, o sea, aumenta 30, y acá tendría 1.20 y 1.20 que aumentaría 60 centímetros. Sí está claro, ¿no? Sí, ingeniero. Lo otro que debería ser, em, no, mejor dicho, sí está normalizado. Sí está normalizado, pero no se cumple, es la necesidad del pasamanos. Porque esta escalera van a subir niños, donde un niño que será de 5 años hacia abajo necesita prenderse o agarrarse de algo para poder subir esta escalera, independientemente que sea 1.20 o 1.20. ¿Ya? Y obviamente también en esta vivienda pueden habitar personas de tercera edad donde también necesitan del pasamano. Entonces, está normalizado de que debe de ir pasamano, pero por la necesidad de espacio, y si yo a estos 90 centímetros le pongo un pasamano, le estoy reduciendo, ¿no? Entonces no es conveniente, no es comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Si ven con las leyes que jugamos y también con lo que a la larga debemos cambiar, ¿no? Yo siempre procuro, hagamos la larga, pero, perdón, hagámoslo más grande, pero a veces no se puede, entonces hay que tratar de hacer con lo que tenemos. ¿Sí? Compañeros.
Correcto, Sí, ingeniero. ingeniero, entendido. Y lo otro que se debería normalizar, eso sí no está estipulado, pero ya sufrimos un 16A, en la que en la mayoría de las construcciones siempre falló la parte de la escalera, o sea, se salió hacia un lado, se movió a la derecha, se movió a la izquierda, afectó un poco a la losa, generó grietas en las paredes que la estaban soportando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya debería ser normalizado que la estructura de la que soporta o que se une en la escalera deba ser totalmente independiente, ¿no? No sé si me explico o lo dibujo. Ya, esto se ve ya en países industrializados, ¿no? Esta es la losa de un nivel. ¿Ya? Esta es la losa del nivel que quiero llegar. Nosotros construimos monolíticamente haciendo que esto sea un solo elemento, cosa que en la realidad no pasa, porque fundí esta losa y solo dejé el hierro pasado. Voy a fundir esta losa y uno mediante hierros, esto se funde monolíticamente, relleno con hormigón, pero aquí siempre me queda una junta. Eso estamos todos de acuerdo. O sea, la unión nunca es a cómo se concibe en el diseño. Entonces, siempre aquí vamos a tener problemas. En movimientos sísmicos fuertes, aquí se va a ver el problema y va a haber un desprendimiento. Y les hago la pregunta lógica. En un incendio, en un movimiento telúrico, ¿hacia dónde corremos? Hacia las rutas de evacuación, que son las escaleras. Exactamente, en este caso, las escaleras, bien dicho. Ya, entonces, entre comillas, y eso sí está estipulado, las escaleras deben de ser diseñadas mucho mejor, que, mejor dicho, mejor que ciertas partes de la estructura misma, para poder cumplir con ese fin adecuado. Entonces, lo que cuando el cliente, en mi caso, me ha permitido hacer, yo hago esto. Yo fundo esto. Obviamente con la fundición de la losa, ¿no? ¿Ya? Y después genero la escalera. Una viga de un puente, pero cubriendo un nivel, un desnivel, perdón. ¿Ok? Y ahí el cálculo varía o sigue siendo el mismo en el que normalmente hacen. O sea, por ejemplo, en una escalera de una casa unifamiliar de 2 plantas suele ser de 10 centímetros de espesor la parte de abajo y ahí, bueno, la contrahuella de 18, la huella de 28 y todo eso. Claro que cambia el diseño porque las condiciones de apoyo son diferentes. Esto, o bien que está inclinado, que está con un ángulo, pero ¿qué es? Es básicamente la concepción estructural es esto. Una viga simplemente apoyada. ¿Sí o no? Entonces yo sé que el cortante va a ser así, y en este caso, para hierros, para acero, perdón, el momento va a ser así. ¿Sí? Nosotros hacemos en que esto esté unido, que esto sea monolítico, por lo tanto le estoy dando un empotramiento y ahí ya la concepción cambia. Digamos que nace del piso y termina en la losa. Ahí sería
un apoyo fijo y termina en un empotramiento. El diagrama de momentos va a ser ahí. ¿Sí? Por eso le digo, nosotros decidimos esto. La parte o la concepción estructural. Vemos cómo está concebido nuestros apoyos y obviamente lo analizamos y posteriormente diseñamos según esta concepción. Ingeniero, una consulta. En el dientecito que sale de la losa para el ¿Ya? apoyo de la escalera, ¿bajo qué, digamos, respecto a qué se calcula para que soporte ese apoyo de la escalera? Ya. Digamos que mi columna, puedo borrar, ¿no? Ya. Digamos nuevamente, a ver. Vamos. La losa. Aquí, aquí, aquí y aquí. Digamos. Y aquí es mi columna. Ya. Primer concepción estructural es que esta losa está funcionando como un volado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Sí. Sí estamos de acuerdo. Sí. Ya. Mi idealización estructural sería que esto es empotramiento, esto es una viga, que tengo carga uniformemente repartida debido al peso de la losa y todo lo que carga esta pequeña losa, y aparte que tengo una carga puntual que es la que me viene o es la que me transmite, obviamente, la escalera. ¿Sí? Y con esto yo tengo mi cortante y obviamente mi momento, que es básicamente, vamos a colocar un hierro superior para resistir el momento que genera estas dos cargas, un hierro inferior mínimo, obviamente, porque aquí solo voy a encontrar tracción, mi deformada va a ser esto, por lo tanto las fibras superiores van a estar traccionadas y las fibras inferiores van a estar comprimidas. La parte de compresión me la absorbe el concreto, por eso solo coloco el mínimo, y la parte de arriba, la tracción me la absorbe el concreto, pero no va a ser suficiente, por lo tanto tengo que incorporarle armadura de diseño. Ya. Y obviamente aquí se hace un cálculo de cortante. Vamos a colocar otro color, que puede ser de esta manera. Ya. De esta manera. Y de esta manera. Ya. Ya. Obviamente para reforzar justamente esta partecita de aquí. Y que resista obviamente esta carga puntual. Básicamente un diseño a corte. Es el mismo criterio de ménsulas, ¿no? Tienen la columna y sacan una ménsula. ¿Ya? Ya, es básicamente la misma idea. ¿Sí está claro? Sí. Una Bonito, pregunta, ¿sí? ahí para el tema del apoyo se le tiene que poner algún tipo de junta. Usted habló de que era más o menos como el tipo de una viga de un puente. La Entonces, ideología.
de un tipo de un puente. Obviamente en un puente colocamos neoprenos donde justamente van las vigas Claro, o sea, eso para es la hablando, transmisión de carga. claro, eso es hablando de una escala mucho mayor, obviamente. Claro. Pero aquí podemos dejar el hormigón con el hormigón ahí como una junta muerta. Claro, claro, sí. Sí, sí se puede dejar ahí. Exactamente. En su experiencia, ¿eso encarece la obra? No. Para mí no. Correcto. La cosa es que no es muy, no es muy visto, ¿ya? Todo el mundo tiene en su mente una forma constructiva y ver otras, no tecnologías y no tipologías, porque el concepto está claro y es lo que se debería de hacer. Son recias a aceptar esos cambios. Estamos tan acostumbrados al ladrillo, estamos tan acostumbrados al bloque en la losa que al cambiar ese tipo de materiales pensamos que estamos haciendo mal. Lo mismo en ideologías estructuralmente hablando, de formas de concebir, en este caso la escalera, la gente no permite mucho esos cambios. Por eso le digo, creo que lo he hecho solo 2 veces, ya porque el cliente me lo ha permitido. Ya cuando veamos losa, 1, 2, en cálculo de losas, yo he hecho un sistema de losa que se llama Eurolosa, ya porque el cliente, por cuestiones económicas, me lo permitió hacer. Pero de ahí era recio la losa tradicional, la losa en 2 direcciones, la losa que le pone el bloque, que mi primo, que mi tío, que mi papá construyó así. Y es recio, recio, recio. Entonces, cuando el cliente permite utilizar nuevas alternativas, uno como profesional, porque para eso no somos maestros, somos profesionales, le hacemos las debidas chequeos, revisiones y cálculos y presentamos un producto para que adecuado. Ingeniero, otra consulta. Este refuerzo a corte en lo que respecta a donde va a descansar la escalera, se supone que los nervios están separados cada 50 centímetros y los refuerzos van en la misma en el mismo sentido, a 50 centímetros. Y ese refuerzo a corte también va en el mismo espaciamiento o ese espaciamiento se reduce ya. No, es que tú necesariamente, al igual que una losa tradicional, tú en el empate, aquí siempre debe haber una viga de borde. Siempre, sea tradicional o no, siempre aquí debe haber una viga de borde. ¿Ok? Entonces todo este anclaje es agarrado de la viga de borde. Porque la losa, exactamente como tú dices, una losa tradicional es una losa con nervios espaciados a ejes 50 centímetros. Pero una escalera también tradicional son varillas de X diámetro separados a 15 o 20 centímetros. O sea, nunca van a coincidir. Entonces, esa unión entre losa y escalera siempre debe de ser, obviamente, en una viga de borde. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Sí, ingeniero. Yo les presenté como una alternativa de lo reglamentario y lo que se debería de hacer, ¿no? Pero aquí en la actualidad, constructivamente hablando, no se hace. Solo que el cliente lo permita, se puede hacer, se puede calcular, pero es poco probable. Es poco probable que se industrialice, porque ahí hasta generaría, como en otros países,
tú ya compras la escalera lista solo para colocarla, sea del material que sea. Tú nomás dejas tus losas, tu entrepiso, después mides la distancia, mides la altura, le dices que es un solo tramo y te traen ya básicamente las empresas tu escalera básicamente solo para instalar. Ahorras tiempo, ahorras dinero, generas trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es la finalidad que tú ves en países industrializados. Nuestro país no lo es, entonces debemos digamos, adaptarnos a nuestro medio. Más fue el ejemplo por la pregunta de, no recuerdo, un compañero, que qué es lo que se debería hacer o qué es lo normalizado o lo que se debería de implementar en este caso. Ingeniero, entonces este ejemplo, la escalera solamente va montada. Claro. O igualmente dejamos chicoteada y luego fundimos con un solo va elemento. simplemente apoyar. Solo montada. Va simplemente apoyar, sí, exactamente. Ya, ok. Va simplemente apoyar. Ingeniero, otra consulta. ¿Y cómo iría el refuerzo de la escalera, digamos, de forma longitudinal de la escalera al descanso donde se va a apoyar la losa? ¿Cómo iría el refuerzo de la escalera? Según el diseño, independientemente de la escalera, funciona estructuralmente hablando, funciona como un elemento simplemente apoyado. O sea que su momento es esto. Si yo tengo mi escalera... Ingeniero, esa parte sí la entendí. Lo que le decía era la forma del armado de la... Por eso, esto voy. Hago una idealización del espesor de la escalera y el armado básicamente sería solo hierro inferior. ¿Sí? Básicamente eso sería. Si lo hago de una manera más real. Y en lo que terminaría en el apoyo iría igual recto, no iría un cambio. Déjame hacer algo más real. A ver, vamos a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Bueno, y sucesivamente, ¿no? Aquí me falló un poquito. Vamos a terminar ahí. Digamos ahí. Perdón, ahí que no coincidió, pero ahí está. Digamos, ahí está la escalera. Esto sería, el hierro sería así. Sería así. Sería así. Esto sería así, así, así y así. Esto sería así. Y sucesivamente, para darle una unión entre esta y esta. Y así lo mismo acá. Y nada más. Hablando de esfuerzo por momento positivo, ¿no? ¿Sí? Sí, compañeros. Correcto. No. Ya. Esto viendo en corte, obviamente viéndolo en planta, yo veo solo esto, ¿no? Y yo veo lo así. Estamos claros, ¿no? Ya. Una escalera, obviamente, su fin obviamente es
para la subida o bajada de personas, pero al tener un ancho X, un ancho, pongámosle A, la persona no va a bajar en medio, puede que baje lateral, puede que baje de esto, sucesivamente, ¿no? Digamos que solo baja por este sector. Ya. Es para que entiendan el concepto. Solo baja por este sector. Digamos que aquí está el pasamano, solo por aquí sube y solo por aquí baja. ¿Ya? Entonces, viene la necesidad de colocar hierro transversal, porque si yo solo paso por este sector, aquí yo tengo mi varilla longitudinal, tengo mi varilla longitudinal, tengo mi varilla longitudinal y sucesivamente, ¿no? Ya. Ahora, si yo solo estoy haciendo mi recorrido solo de este lado, le estoy generando peso o carga viva exclusivamente en esta zona. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, ¿no? Sí, sí, ingeniero, sí. Entre comillas, exagerando un poco, diría que solo estos dos hierros longitudinales están trabajando. Entre comillas, recalco. Es para que entiendan la ideología. Entre comillas, si yo solo estoy ocupando este lado de la escalera, solo estos dos hierros longitudinales están trabajando. Pero mi concepción con mi análisis está hecho para este ancho A. Entonces colocamos armadura transversal, o el nombre correcto sería de transmisión de esfuerzo, y vería esto, ¿no? Aquí. Puntitos, ¿no? Y sucesivamente. ¿Qué vendrían las varillas así, ¿no? Ya voy a coger la misma línea de las huellas y las contrahuellas. ¿Ya? Que vendrían así. ¿Qué es lo que hacen esas varillas de transmisión? Que hacen que la carga que solo se está concentrando en este punto o en esta zona o en este sector sea transmitido hacia todo el ancho específico. ¿Ok? Sí. Y esa es la concepción básica tanto en armadura, perdón, de armadura de acero de una escalera. Los apoyos ya son según cómo nosotros vayamos a concebir la parte estructural, la parte de análisis y la parte constructiva, ¿no? ¿Ok? Ok. Listo. Nos hemos pasado, de más. Yo creo que llegué hasta el punto de los parámetros generales de análisis. Mañana veremos un ejemplo rápido, puntual, y seguiremos con losas en una y dos direcciones. Si no hay más preguntas, sería hasta el día de mañana. Hoy día, lamentablemente, creo que comenzamos 20 minutos tarde por el motivo que les expresé de la actualización de mi computadora, pero como les dije, se recompensa el día de mañana y el día viernes. ¿Ok? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Sin más, Ingeniero, no hay- Gracias, los ingeniero. espero el día de mañana. Por favor, seamos puntuales. Voy a ser puntual para tratar de aprovechar esa hora al máximo, ¿no? Ok, ingeniero, Listo. gracias. Buenas noches.